Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor del Señor se derrame en cada corazón. Deseamos realmente que esa paz que nuestro Señor nos diese como un regalo, pues Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y nuestro deseo es de que esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Estamos muy contentos y agradecidos en Dios porque en medio de las circunstancias difíciles que atraviesa el mundo, no solamente en nuestro país, sino en todas partes del mundo, podemos ver que en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de las circunstancias difíciles, Dios ha consolado a su pueblo, ha estado con él, lo ha protegido, porque Él dio esa verdad en su bendita palabra. Y al escuchar su palabra, trae consuelo a nuestro corazón, pues su palabra es verdad. Todas las palabras que el Señor dijeron, Él dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea que el Señor trae a nuestro corazón una verdadera bendición en cuanto a su palabra. Y esta mañana vamos a entrar al tema, y el tema lleva por título: antes que la luz se apague. Y como eso voy a tomar como referencia la palabra del Señor en el tercer libro de Samuel, en el capítulo 3, primer libro de Samuel, capítulo 3, y versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. En este contexto, en esta palabra, podemos observar algo muy interesante. Por ejemplo, podemos ver cosas que son muy importantes, como qué era lo que Dios estaba tratando de comunicar. Quiero decirle de que el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a cosas muy interesantes. Por ejemplo, el conocimiento nos prepara. ¿Para qué nos puede preparar el conocimiento? El conocimiento secular nos prepara para una carrera, para un trabajo, etcétera. Pero el conocimiento de Dios nos debe preparar para lo más interesante, que es la vida eterna. En la Biblia encontramos promesas al respecto, pero el conocimiento nos prepara para algunas cosas. Por ejemplo, nos prepara para el presente, para hoy, hoy por hoy. La Biblia tiene mucha información al respecto de cómo comportarnos, de cómo ver las cosas, y qué es lo que nosotros debemos conocer a través de la palabra de Dios en el conocimiento. Y también nos prepara el conocimiento para eventos futuros. A través de la Biblia nosotros encontramos, algunas personas son escépticas, que no creen en la Biblia, pero ese es asunto de cada persona. Pero para aquellos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nos da información acerca de algunos aspectos muy interesantes, como es el arrebatamiento de la iglesia, el cual la iglesia del Señor Jesucristo está esperando. Y también el apocalipsis, el futuro del mundo. Sería desastroso y sería triste ignorar algunos aspectos de todo lo que está pasando. Por ejemplo, lo que está pasando en el mundo no es otra cosa más que una palabra profética que fue advertida antes de cientos de años atrás. Esto fue profetizado. Y entonces no debería de tomarlo por sorpresa, sino todo lo contrario. Debería de llevarnos a una reflexión, que todo lo que estamos atravesando en el mundo ya ha sido profetizado. Entonces, en la Biblia, en el conocimiento de la palabra de Dios, vamos a encontrar la información que nosotros necesitamos. En cuanto al arrebatamiento y en cuanto al apocalipsis, repito, hay mucha gente que es escéptica, que no creen que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero para usted y para mí,
que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que toda la información que está escrita en ella es pertinente. Pues ya lo dijo la carta a los Romanos capítulo 15, verso 4, que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza, para que a través de las escrituras recibamos consolación. O sea que la palabra de Dios fue escrita con un objetivo. ¿Cuál? Traernos información, pero solo información, de ninguna manera, sino a través de la palabra de Dios nos muestra el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nos muestra el camino hacia la vida eterna, nos muestra el camino hacia la salvación. Entonces, a través de las escrituras podemos entender eso. Ya lo dijo Pablo en su capítulo 3, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15, que desde la niñez has visto las escrituras, conoces las escrituras, las cuales te pueden hacer salvo en el conocimiento, pero te pueden salvar, te pueden llevar hacia lo eterno. Toda palabra ha sido inspirada, dice la bendita palabra de Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios nos lleva a nosotros a una conciencia de que lo que tenemos debemos aprender, debemos conocer, debemos meternos, debemos buscar todo lo que podamos y aprender al máximo de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios tiene la respuesta para todas las cosas que existen sobre esta tierra. Entonces, a las preguntas del ser humano, la Biblia tiene las respuestas. Por ejemplo, vamos a ver preguntas sobre muchas cosas, pero debemos entender esto, que así como la Biblia nos da el conocimiento, las interpretaciones son muy interesantes. Hay gente que ha interpretado no correctamente, y hay gente que ha utilizado la palabra de Dios y la ha comprendido mal, y así la han enseñado. De ahí que han salido una serie de teorías y de ahí que han salido una serie de interpretaciones. Para ponerle un ejemplo, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia y en cuanto a la gran tribulación, los 7 años de periodo de la gran tribulación, hay 3 grupos de personas. Esto no es moderno, esto viene de tiempo atrás. Hay 3 grupos de personas: los pre-tribulacionistas, los in-tribulacionistas y los post-tribulacionistas. Le explico. Los que creen que la iglesia se va antes de que empiece la gran tribulación. El regalo que Dios le dio a la iglesia de levantarla antes que empiece la gran tribulación. Un grupo. Segundo grupo, un grupo que cree que la iglesia entra a la gran tribulación y a la mitad de la semana es levantada. Y el tercer grupo, los post-tribulacionistas, los que creen que al final de la gran tribulación esperarán al Señor que regrese a las nubes para ingresar al milenio. Como usted ve, ¿de dónde han sacado estos grupos? Cuando le hablo de grupos, no estoy hablando de una minoría, o de una religión, o de un sector, o de una iglesia, o de una denominación. No, cuando le estoy hablando de grupos, son realmente grupos, organizaciones que se van agrupando y que se van sumando a una de estas 3 posiciones. En lo particular, mi punto es, o yo creo, en esta palabra, que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Yo creo que la iglesia se va antes. La iglesia no entra a la gran tribulación. Es lo que yo creo de la palabra de Dios. Creo el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis. Una puerta se abrió. Yo creo, me sumo a los que creemos, porque hay un montón de eruditos, hay un montón de hombres estudiosos de la palabra de Dios que creen esto, que la iglesia se va. El capítulo 4, versículo 1, es la apertura del arrebatamiento de la iglesia. Antes que comience la gran tribulación, antes que se abran los sellos. Por ejemplo, usted va a encontrar que hay organizaciones que dicen que los sellos ya se abrieron y que más o menos más de 100 años que los sellos se han abierto. Esa es una teoría y una interpretación de estas personas. Pero a la luz de las escrituras, el que abre los sellos es el Cordero, es el Señor. Entonces, pero eso lo abre hasta que la iglesia es arrebatada.
Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que creemos. Un grupo de personas, eso es lo que creemos. Pero otros deciden no. Y interpretan de otra manera y de otra manera. No voy a entrar en detalles de ello, pues me llevaría mucho tiempo detallar de dónde sacan ellos ese tipo de teorías. La palabra es tan sencilla, ¿verdad? El Señor prometió que sacaría a su pueblo de la angustia y la tribulación que vendría al mundo. Punto. Pero otros dicen que prefieren entrar al sufrimiento de la gran tribulación, es asunto de ellos. Solo les estoy explicando cómo se puede malinterpretar un versículo o versículos de la Biblia. Entonces, ¿por qué necesitamos el conocimiento? El conocimiento sirve para hacer lo correcto en el tiempo oportuno. Al menos esa es mi interpretación. Esto que le estoy diciendo es algo que yo he escudriñado no de meses, durante años. He estado escudriñando esto, he estado pensando en esto y he llegado a la conclusión de que el conocimiento solo sirve para hacer lo correcto en el tiempo oportuno. Mire, usted puede tener toda la información que quiera. Usted puede tener toda la educación que quiera, pero si nunca la pone por obra, ¿de qué le sirve? O sea, que la educación pertinente, la educación oportuna, en su momento es correcto si usted aplica sus conocimientos en el tiempo oportuno. Entonces valió la pena la información y la educación. De lo contrario, solo se quedó en información. Hay mucha gente que conoce cosas de la Biblia, pero nunca las lleva a la práctica. Por eso de que no pueden experimentar lo que el Señor dijo a través de su palabra. Para experimentar lo que dice la palabra, hay que estar a tono con el Señor y con su Santo Espíritu. Pues Él es el Espíritu de Dios el que nos enseña, el que nos corrige, el que nos instruye, el que nos empodera para poder hacer las cosas de Dios. Sin el Espíritu Santo estaríamos hablando de humanismo. ¿Qué se puede hacer con el humanismo? Nada. ¿Qué se puede lograr con el humanismo? Nada. Entonces, debemos entender eso. Esa es la situación. Fíjese que las decisiones a favor de lo correcto es la experiencia de la que forman el carácter de una persona. Cuando una persona se educa, cuando una persona se esfuerza, cuando una persona se proyecta a hacer lo correcto y fija en su mente las cosas que son correctas, fija en su mente las cosas que debe perseguir que son agradables a Dios, y por ende, si son agradables a Dios, tienen que ser agradables a la sociedad en la cual nosotros nos movemos. Todo lo que agrada a Dios de alguna manera tiene que influenciar nuestra sociedad. De tal manera que el Señor ya lo dijo, que la iglesia era sal de la tierra. También dijo que era luz del mundo. O sea que la iglesia tiene una función. ¿En dónde? ¿En la comunidad de iglesia? No, en la sociedad. Ahora bien, nosotros debemos entender esto. Si nosotros fijamos en nuestra mente lo correcto y lo perseguimos, esa es la experiencia que forma nuestro carácter. Alguien me ha preguntado, y fui educador de ello en la universidad acerca del carácter. Y alguien me ha preguntado, bueno, ¿y cómo se hace y cómo se forma el carácter? Sencillo. Sin darle tanta vuelta al asunto, es cuando usted se proyecta en algo recto, cuando usted se fija en algo correcto, cuando usted lo persigue. Esto no es nuevo, tampoco es una fórmula de la psicología o de la psiquiatría. Es una fórmula bíblica. Ya Pablo lo dijo. Todo lo bueno, todo lo recto, todo lo de buen nombre. Si hay alguna otra cosa buena, en esto pensad. O sea que esta es fórmula del Espíritu Santo, no es fórmula de una institución o de una universidad. Esta es fórmula de la Biblia. Entonces, cuando alguien fija su mente en lo correcto y lo persigue, eso forma su carácter. O sea que el carácter no es de aquellas personas que son así, que malinterpretan, ¿verdad? Y muchas han dicho, no le diga nada a mi esposo porque tiene su carácter, son así bravucones, son recios. Eso no es carácter, eso es mal temperamento. Carácter es saber enfrentar las situaciones y las vicisitudes de la vida y enfrentarlas. Eso es carácter. Pero ¿cómo se le forma el carácter? Ya lo dijimos, pensando en su mente y fijando cosas correctas. Avanzamos. Entonces,
Este pasaje es muy interesante. Hice esta reseña acerca del conocimiento porque creo que es importante conocer la palabra de Dios. Ahora, en este pasaje que nos ocupa, hay algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, el joven Samuel en el capítulo 3, versículo 1, ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Aquí quiero que note algo muy interesante. Hemos oído de muchos, pero ¿cómo era que escaseaba? ¿Cómo era que no había visión y cómo que escaseaba la palabra de Dios? Ahondando al respecto, Samuel es el primer profeta de oficio. Es el primer profeta formal que aparece en la Biblia. Antes del profeta Samuel, aparecen tres personas que se les denominó profetas, pero que no eran de oficio, sino se les denominó porque el Espíritu de Dios los usó en algún momento. La primerita de ellas fue María, la hermana de Moisés. Se le dice profetiza, pero no era que fuera profeta de oficio, sino porque Dios la usó en un momento. Y se recuerda usted el capítulo 15 del libro de Éxodo, cuando salió, ella agarra el pandero y va liderando a las mujeres y profetiza y canta y todo el asunto. La otra es Débora. Se le reconoció como profetisa, pero más su oficio fue como juez. Y aparece un profeta sin nombre en el tiempo de Gedeón. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ha confundido a mucha gente esto, que por qué escaseaba, etcétera, etcétera. Porque el primer profeta de oficio fue el profeta Samuel. Él fue el profeta que Dios llamó, y de ahí se desprenden un montón de profetas conocidos. De ahí fue Samuel el que puso las escuelas de profetas, y según se cree de que en esa escuela de profetas, porque Samuel profetiza o lo levanta el Señor en el 1050 antes de Cristo, y Elías y Eliseo aparecen en el 850. O sea que hay prácticamente un espacio de 200 años para que apareciera Elías y Eliseo. Entonces, ¿qué pasó en esos 200 años? Hubo escuela de profetas. ¿Quién era el inventor? ¿Quién fue el instructor? Fue Samuel. ¿Por qué Samuel estableció una escuela de profetas? Porque se vio la necesidad de que es necesario este maravilloso ministerio como es el ser el profeta. Había lo que eran videntes y lo que eran profetas. Son dos cosas totalmente distintas, y no voy a entrar en detalles por lo mismo de que necesito avanzar para lo que quiero decirle, pero había vidente y había profeta. Entonces, dos cosas que eran muy, pareciera que era lo mismo, pero no era lo mismo, eran funciones totalmente diferentes. De tal así que David tiene a dos tremendos hombres, a Gad vidente y a Natán profeta. Eso será tema para otro mensaje posteriormente. Pero Samuel, en su función, dice la palabra del Señor que estableció de tal manera su estructura, que en el primer libro de Samuel, capítulo 19, cuando David está huyendo de Absalón, cuando David está huyendo de todo ese tipo de cosas, que inclusive de Saúl y todo ese montón de cosas que están pasando, él llega a una ciudad que se llama Nayot en Ramá, literalmente del hebreo es habitación o edificios. Era, lo que era, ¿sabe qué era? Una escuela profética. ¿Quién la había establecido? Samuel. Era un lugar donde se comenzaron a reclutar a los profetas. Y aquí solo quiero hacer un paréntesis. Escuela de profetas no es para enseñarle a la gente a hablar, a profetizar. No es para enseñarle a la gente a que si no habla lenguas las hable, y que siga después de mí, y que las habas y que las tienes y que no las tienes. Y repita después de mí, y le vamos a enseñar el vocabulario para profetizar. Esto no era la escuela profética. Y le vamos a enseñar a profetizar, y le vamos a pensar un montón de cosas. La escuela profética que establece Samuel no era eso. Entonces, ¿en qué consistía la escuela profética? Consistía en reunir a las personas, y lo que hacían, ¿sabe qué hacían en la escuela profética? Estudiaban la palabra de Dios. A mí me pone nervioso cuando oigo de profetas que ni leen su Biblia. Entonces, ¿qué
Haz que el Espíritu de Dios me habla, pero ¿cuánto tiempo le dedica usted a la oración y a la palabra de Dios? No, 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 el Señor me revela. Tenga cuidado, porque hay personas que me pueden estar escuchando, que pueden estar escuchando a espíritus equivocados, no al Espíritu de Dios. Esto es muy delicado. La frontera entre lo material y lo espiritual es muy delgado. Pero para eso se reunían. Y mientras más abundancia, ¿sabe cuál es la enseñanza? Entre más abundancia de palabra hay, entonces el Espíritu Santo lo puede utilizar de una manera eficaz y poderosa. Para aquellos que tienen el ministerio o el oficio de profetas, son los que más deben de estar inmersos en la palabra de Dios y en la oración. Sí, su trabajo máximo debe ser la oración y la palabra de Dios en abundancia. Es como el agua, ¿no? Le va limpiando el cerebro, le va limpiando la mente, le va limpiando el corazón, de tal manera que le va sacando todo lo que no es correcto para que el instrumento de Dios en su momento pueda ser eficaz. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, no había visión. Y aquí me da mucho que pensar, mucho que hablar. La palabra de Dios escaseaba. Ahora, ¿por qué escaseaba y no había visión? Obvio, no había videntes. Y Dios a los videntes los utilizó para llevar un mensaje específico. Esta es la diferencia entre el vidente y el profeta. El vidente es el que lleva una voz específica. Y generalmente los videntes eran llevados al rey, a la autoridad. Los presidentes en las naciones deberían de tener un vidente, pero de Dios, por supuesto, que les dé la información pertinente, clara, concisa, de qué se debe de hacer en algún momento. Por eso era que Gad era el vidente de David, porque David cuando necesitaba, Gad entraba en función y eran las órdenes específicas. Solo un ejemplo, como paréntesis, cuando David huye de Absalón y se va hacia Moab por mandato de Gad, es llegando, mire, instalando, ni siquiera había abierto, no había abierto ni las maletas en Moab, ¿verdad? Apenas a instalarse iba cuando Gad le dice, oye David, por palabra de Dios, regresa a Judá y establecete en Judá. Por aquí me lleva una pregunta. David era el rey y había demostrado ser un hombre capaz y tenía muchos seguidores. ¿Cómo es posible que el rey le obedece a Gad? En vez de haber dicho, tanto que me costó venir a Moab y me mandas a Judá, allá es más seguro que me encuentren los adversarios y me maten. Pero David sentía un profundo respeto por el hombre de Dios. Y eso qué bueno, qué tremendo cuando la gente aprende a valorar y a respetar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. Cuando les dan su lugar y su valor pertinente. Un hombre y una mujer de Dios que Dios ha levantado y ha formado durante los años, no es un papanata, es alguien que Dios ha levantado para bendecir a su pueblo. Y es increíble que hay mucha gente que los menosprecia. Hay mucha gente que los tiene en poco. No les da ni siquiera un valor, no les da respeto a ese tipo de hombres y mujeres que Dios ha levantado. Pero David sentía un profundo respeto por el vidente Gad. Y obviamente también por Natán, pero esa es otra historia. Entonces, no había visión y la palabra de Dios escasaba. No había profeta de oficio. El profeta era el que enviaba. Mire, el profeta es el que habla en vez de o a favor de. Entonces el profeta era el que llevaba la voz de Dios. Y no había. Por eso es que Dios levanta a Samuel. Y por eso es que Dios pone en el corazón de Samuel hacer la escuela de profetas. Porque no fue una invención de Samuel. En la Biblia encontramos que todo lo que a veces uno desea, recuérdese usted que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Entonces, en este contexto, debemos entender, si todas las cosas ayudan para el bien a los que aman a Dios,
¿Será que esto que estamos viviendo en nuestro país nos ayuda bien? Por supuesto que sí. Ahora, ¿lo entendemos? Por supuesto que no. ¿Y lo que le está pasando al mundo obra para bien? Sí. Porque yo he encontrado en las escrituras, por ejemplo, hay muchas cosas que hay en la palabra de Dios, pero hay algo que me llama mucho la atención. Que en medio de el cautiverio de los asirios, Dios guardó a un pueblo. En medio del cautiverio babilónico, Dios guardó otro pueblo. O sea, ¿cuál es la enseñanza? Mira, aunque venga una reprimenda al mundo, Dios a los de él los guarda. Porque Dios no castigará al justo con el injusto. Dios es justo. Dios es bueno. Dios no castigará al bueno con el malvado. Aunque recuerde que bueno no hay ninguno, pero en el contexto de maldad, Dios no castigará. Dios es justo. Dios sabe lo que hace. Y en medio del posible juicio, en alguna ciudad, en algún momento, Dios guardará a su pueblo. Y eso es lo que nos debe sostener a nosotros. No importa lo que tengamos que atravesar. Aquí cerciorémonos que Dios está con nosotros. Entonces, no había profecía ni revelación de parte de Dios. Aquí me llama la atención, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿En qué consistía ese antes que la lámpara de Dios fuese apagada? Consistía que según la ley del tabernáculo, había un orden específico para el sacerdote. Habían sacerdotes de oficio que estaban específicamente para esa función. En este momento es Elí, posteriormente sus hijos y posteriormente la gama de sacerdotes que se levantarían. Interesante, porque en esto, cuando David ocupa el caso del rey, mire, hay mucha información, pero cuando David llega al puesto de rey, ya como rey, David tiene dos características muy interesantes. Una dice que fue inventor de instrumentos, por eso se le llama los instrumentos de David. ¿Qué clase de instrumento inventó ese muchacho? A ver, va. Pero ya alguien que trae la música, que es innato, ya lo trae metido. O sea, es algo poderoso. O sea, David inventó instrumentos que servían para alabar el nombre del Señor. No me vaya a preguntar qué instrumentos, porque la Biblia solo hace referencia a los instrumentos de David. Pero sabía otra cosa, de que David también fue el que puso los turnos. En la Biblia encontramos, en el Antiguo Testamento, los 24 turnos de sacerdotes. ¿Quién lo puso? David. ¿Pero quién cree usted que fue su consejero? Gad. Gad el vidente. Fue su consejero. Era vidente. Qué interesante. Siquiera nos tomáramos el tiempo de escoger a la gente que va a servir en el templo, que va a servir en el tabernáculo, que va a servir en la casa de Dios. Tristemente no es así. Hoy se pone a cualquiera que aparezca por ahí y lo único que le dicen es: ¿quiere servir? Sí, venga. No les importa qué clase de vida espiritual pueda tener. No le dan valor a eso. Mientras que ahí fueron escogidos, obviamente por la tribu de Leví, porque los levitas eran los que estaban de oficio. Pero quien seleccionó para 24 grupos fue David y su consejero, su vidente Gad. ¿Qué información más preciosa, man? Las funciones de Dios deben elegirse gente idónea, gente tremenda. ¿Usted cree que Dios hubiera utilizado a Gad si este Gad no hubiera sido un hombre recto, santo? Y eso nos lleva a otra idea. Dios puede utilizar a cualquiera, así me han dicho muchos. No, Dios puede utilizar a cualquiera. Y se agarran del pasaje del asno. Si Dios utilizó al asno, la burra de Balaam, y le habló, Dios puede utilizar a cualquiera. No. La gente confunde la gimnasia y la magnesia, que no se parecen en nada. No es así. Sacan el texto de contexto y usted sabe que es para un pretexto. No es lo que la Biblia enseña.
Y yo lo saco en el asunto de Gad. Dios utilizó a Gad porque ha de haber sido un hombre de una reputación y de una manera de vivir espiritual intachable. La conclusión es, Dios tiene gente que está viviendo para Él, gente que se ha guardado para Él, gente que está viviendo en rectitud, sí. ¿Por qué Dios va a utilizar a alguien que no sabe ni cómo se llama? Que viven unas vidas espiritualmente desastrosas. ¿Cómo Dios los va a utilizar? Bueno, pues es otro tema, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios de que en el Menorá estaban los sacerdotes. ¿Cuál era la función? En el Menorá era el candelero de 7 brazos. Los 7 brazos consistían, cada vaso, cada copa, los brazos del Menorá consistían en una copa. Y en esa copa, ¿sabe usted qué era lo que le cabía a esa copa? Y eso es lo tremendo de la Biblia, que tiene una exactitud y una precisión. A esa copa del Menorá le cabía exactamente lo que hace una taza de aceite. Obviamente era una taza de aceite de oliva. Se le echaba a la copa. Y esa copa se encendía a las 6 de la tarde. Y se terminaba el aceite cabal a las 6 de la mañana. La Biblia tiene una exactitud para eso. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Llenar las copas. Que la luz siempre se mantuviera encendida. Llegaba la mañana. ¿Cuál era el trabajo del sacerdote? Apagar las velas. O sea, las mechas. Limpiarlas. Y lo hacía con una precisión, a manera que el hollín no cayera en el lugar santo. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien se va a buscar a Dios, debe hacerlo con toda integridad, con toda santidad. El hollín se recogía en un platillo aparte. El sacerdote tenía que tener una pericia para eso. Precisamente ese era su trabajo. No tenía que derramarse ni un poquito de ceniza en el lugar santo. ¿Quién entrará al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Qué tremenda palabra. Qué enseñanza más hermosa. ¿Quieres que Dios te bendiga? Acércate a Dios con tus manos limpias, sin ira ni contienda. Acércate a Dios purificando tu corazón, purificando tu conciencia de obras malas, de obras muertas. Dice la palabra de Dios que el sacerdote lo hacía, llenaba, y al llenar la palabra de Dios, su bendita palabra, la luz que era tipo, que alumbraba, que alumbraba, que alumbraba, y sigue alumbrando. Pero esa luz estaba a punto de apagarse. La simbología aquí es de que antes del amanecer, la noche se vuelve más oscura. Más oscura. Y por esa razón, nosotros debemos entender qué era lo que la Biblia trata de decirnos a través de la bendita palabra de Dios. En Romanos capítulo 13 hay un pasaje muy, muy interesante para nosotros. Romanos 13, verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. La noche está avanzada. Es lo que estaba diciendo. El mundo en sí está en tinieblas. La única luz que alumbra en el mundo es la iglesia. Bueno, es el Señor a través de la iglesia, por su palabra. Eso lo enseña la Biblia. El mundo espiritualmente está en tinieblas. Y la única luz espiritualmente hablando es la iglesia.
El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero esa luz que alumbra está por apagarse, está por extinguirse. Aquí la interpretación es cuando las tinieblas, aquí dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Por qué era que la luz del Ménola se apagaba a las 6 de la mañana? Porque ya no había necesidad de luz. ¿Por qué? Porque la luz del sol, el sol de justicia, ya no necesitaba de una luz material, ya no necesitaba de una luz artificial, sino la luz natural, la luz espiritual que es el sol de justicia entraría en función. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Antes que la lámpara se apague, antes que la luz de la iglesia deje de brillar, antes de la luz que el Señor le dio a la iglesia deje de brillar en un mundo de tinieblas, antes que el sol de justicia aparezca, antes que el Rey de Reyes se manifieste en su presencia, antes que la gloria de Dios descienda a arrebatar a su pueblo, antes que el Rey de Reyes y Señor de Señores venga por su iglesia, antes que la luz de la iglesia se apague, antes que la luz deje de brillar, antes que sea demasiado tarde. Dios todavía sigue llamando. Antes que la oportunidad para muchos se termine. La luz está por apagarse. El sol de justicia está por brillar. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Cristo viene. Muchos lo creemos. Otros deciden no creer. Pero el hecho que yo crea algo o deje de creerlo no invalida lo que la Biblia dice. Antes que la lámpara se apague, antes que la lámpara de Dios se apagara, el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. El Señor nos grita a través de su palabra. ¿Cómo lo sé? Por lo que la Biblia enseña. Sea bendito el nombre maravilloso del Señor. Dice la bendita palabra de Dios. Alabado sea su santo nombre. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Verso 15 del capítulo 3 de 1 Samuel que estamos estudiando. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Sabe qué hizo Samuel después de oír la voz de Dios? Se levantó. Cuando Samuel se levantó, lo primerito que hizo fue abrir las puertas de la casa de Jehová. Cuando habla de abrir las puertas de la casa de Jehová, en el tabernáculo que están en este momento, cuando alguien abría la cortina, la puerta
daba al atrio interior. El atrio interior estaba el altar de bronce, el altar de juicio, el altar de la justificación, el altar donde el pueblo de Israel llevaba para ser justificado a través de la sustitución del pecado. Y las puertas fueron abiertas, que daban al atrio. Esa puerta está a punto de abrirse. Apocalipsis 4:1. Bendito sea el santo nombre maravilloso del Señor. Y cuando Samuel abrió las puertas que daban hacia el atrio, Apocalipsis 4:1, y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí decía como trompeta hablando conmigo, diciendo: sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Este sube acá, Juan es tipo de la iglesia, que sube en el arrebatamiento. Esa puerta, la cual abrió Samuel, está a punto de abrirse. De un momento a otro, una mañana de estas, una tarde de estas, una noche de estas, la iglesia va a desaparecer. Se va a cumplir lo que muchos hombres de Dios profetizaron y muchos hombres de Dios vieron en visión. La mayoría de ellos están en la presencia del Señor ya. Miles desaparecen alrededor del mundo. Esa es la iglesia. Yo te invito a que prepares tu vida. No vea las circunstancias que estamos atravesando. Ve a Jesús como el único medio de salvación. La puerta está por abrirse. Y una vez se abra y la iglesia suba, ya no hay esperanza. Se terminó toda oportunidad. Escapa por tu vida. En el nombre de Jesús. Oro por tu vida, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra llegue hasta lo más profundo del corazón, que toque su vida, su mente, que transforme su vida, Padre eterno, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Nada ni nadie podrá detener tu palabra. Tu palabra es poder. Señor, permite que maravillas, señales y prodigios sean hechos en el poderoso nombre de tu Hijo bendito Jesucristo, a quien damos toda la honra, la gloria y el honor. En el nombre poderoso de Jesús, que el impacto de tu palabra corra, Señor. Toca el corazón, la mente. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Déjanos saber si alguien se ha entregado a Cristo, te has reconciliado con Él o has aceptado al Señor ahí en tu corazón. Déjanoslo saber por medio de esta señal y juntos daremos honra y gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Si el Señor no ha venido, nos vemos el miércoles 7 p.m. de Guatemala. Dios te bendiga.